Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Este día vamos a tejer un amigurumi de Kiki de la película Kiki Entregas a Domicilio. Esta muñequita mide 15 centímetros de alto, solo esta parte, y con el moño toda completa mide 20 centímetros aproximadamente. Al final del video les voy a mostrar rápidamente cómo hacer la escoba y les voy a escribir los pasos sobre cómo realizar este gatito. Opcional, vamos a utilizar también hilo en color beige y un palito de madera en caso de que quieran realizar la escoba. Voy a comenzar tejiendo la cabeza. Primero vamos a formar un anillo mágico. Al terminarlo, ahora vamos a tejer una cadena y 6 puntos bajos dentro de este anillo mágico. Inserto el gancho al centro y hago mi primer punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6. Al terminarlo vamos a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo para saber que ahí terminarán cada una de las vueltas y vamos a estirar de esta hebra pequeña para cerrar el anillo mágico. Y de esta forma tenemos la primera vuelta. En la siguiente vuelta vamos a tejer aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto. Aquí tengo mi primer punto disponible, ahí voy a comenzar tejiendo 2 puntos bajos, 1 y 2, es decir, el primer aumento. En el siguiente punto, otro aumento. En el siguiente, igual. Cuando terminemos esta vuelta nos van a quedar en total 12 puntos bajos. Estoy por terminar la vuelta. Voy a retirar el marcador de puntos para tejer mi último aumento en ese último punto, que es donde está el marcador. Hacemos el último aumento y vuelvo a colocar el marcador en el último punto bajo que tejí. Y tenemos la segunda vuelta con 12 puntos bajos. Para la siguiente voy a tejer un punto bajo y un aumento. Aquí tengo mi primer punto disponible, ahí voy a comenzar tejiendo el primer punto bajo. Lo termino y en el siguiente haré un aumento, es decir, un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Termino el aumento y que sigue en el siguiente un punto bajo. Termino y en el siguiente el aumento. Voy a seguir tejiendo de la misma forma durante toda la vuelta y cuando termine voy a tener en total 18 puntos bajos. Estoy por terminar la vuelta, voy a tejer mi último punto bajo y el último aumento donde está el marcador. Para la siguiente vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Los termino y después sigue el aumento. Al terminar el aumento, siguen nuevamente 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y después el aumento. De esta misma forma voy a tejer durante toda la vuelta y cuando termine me van a quedar en total 24 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a tejer ahora 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3. Los termino y ahora sigue el aumento. Después del aumento, nuevamente 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Seguimos tejiendo igual durante toda la vuelta y cuando termine voy a tener ahora en total 30 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Ya sería nuestra última vuelta con aumentos. Comenzamos tejiendo los primeros 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Uno en cada punto. Al terminar sigue el aumento en el siguiente punto. Lo terminamos, siguen 4 puntos bajos, un aumento y así seguimos en toda la vuelta. Al terminar nos van a quedar en total 36 puntos bajos. Terminamos la vuelta y ahora lo que sigue tejer son vueltas de puntos bajos. Una vuelta de puntos bajos es tejer un punto bajo sobre cada punto. Termino la primera vuelta hasta llegar al marcador, voy a continuar con otra, la termino, sigo con otra.
Vamos a tejer en total 7 vueltas. Al terminar con las 7 vueltas de puntos bajos nos va quedando una pieza así y seguimos teniendo aquí en total 36 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar con las vueltas de disminuciones. En esta vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución. Comenzamos tejiendo los primeros 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Al terminarlos ahora sigue la disminución. Yo la hago de la siguiente forma. Inserto el gancho en el siguiente punto, como si fuera a hacer un punto bajo, pero no lo voy a cerrar. En el siguiente punto haré exactamente lo mismo. Ya que tengo los 2 puntos aquí en mi gancho, esta hebra es la que siempre tenemos en el gancho. Estos son los puntos que acabo de tomar. Ahora sí los voy a cerrar juntos. Tomo hilo y paso por esas 2 hebras y la última. Y de esta forma ya tengo la disminución. Al terminarla voy a tejer nuevamente 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Enseguida sigue la disminución. Termino la disminución, otra vez 4 puntos bajos y así voy a seguir durante toda la vuelta. Cuando termine me van a quedar en total 30 puntos bajos. Estoy por terminar la vuelta, ya tejí los últimos 4 puntos bajos y me restan 2 puntos, el penúltimo y el último, que es donde está el marcador. Voy a tomar el penúltimo, quito el marcador para tomar el último. Ya que tengo los 2 puntos en el gancho, cierro mi disminución y coloco el marcador de puntos en esa última disminución que hice porque es el último punto. Y así terminamos la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Los termino y sigue la disminución. Después de la disminución siguen otros 3 puntos bajos, 1, 2, 3, los termino y sigue otra disminución. Voy a tejer igual durante toda la vuelta y cuando termine me van a quedar 24 puntos bajos en total. Al terminar la vuelta, ahora vamos a colocar los ojitos de seguridad. Yo los voy a colocar en la novena fila contando desde el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí abajito de la 9 y que cada uno tenga de separación 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Aquí a un ladito. A partir de aquí, por cada vuelta que vayamos tejiendo, podemos ir rellenando poco a poco. En la siguiente vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Voy a comenzar tejiendo 2 puntos, uno en cada punto, 1 y 2. Los termino y ahora sigue la disminución. Termino, siguen 2 puntos bajos, 1 y 2. Después una disminución. Seguimos tejiendo igual durante toda la vuelta y cuando terminemos nos van a quedar 18 puntos bajos en total. Ya terminé la vuelta, rellené un poco más y ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo en el primer punto, termino y enseguida una disminución. Termino la disminución, sigue el punto bajo, después una disminución y así seguiré durante toda la vuelta. Al final me van a quedar 12 puntos bajos en total. Al terminar la vuelta, ahora sí vamos a terminar de rellenar muy bien, que quede un poquito firme, porque en la siguiente vuelta ya esto va a quedar mucho más pequeño. En esta vuelta vamos a tejer lo mismo, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta. Es lo mismo que hicimos en la vuelta pasada, pero ahora nos van a quedar en total 8 puntos bajos en toda la vuelta. Ya el espacio está mucho más cerrado y para terminar vamos a tejer una vuelta de puntos bajos, es decir, un punto bajo sobre cada punto. Al terminar esa vuelta de puntos bajos ya podemos cortar este hilo dejando una hebra un poco larga porque con esta nos vamos a ayudar para más adelante coser esta cabeza en el cuerpo.
Ahora vamos a comenzar a tejer la parte de los zapatos y las piernitas de nuestro amigurumi, comenzando con algún hilo en color naranja. Este es color calabaza. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, igual como comenzamos con la cabeza. Al terminar el anillo mágico de 6 puntos bajos, ahora vamos a tejer una vuelta de aumentos. Aquí tengo mi primer punto disponible, ahí voy a tejer mi primer aumento, es decir, 2 puntos bajos, 1 y 2, en ese mismo punto. En el siguiente igual. Cuando terminemos esta vuelta nos van a quedar en total 12 puntos bajos. Ahora vamos a tejer una vuelta de puntos bajos, es decir, un punto bajo sobre cada punto. Terminamos la vuelta y ahora vamos a tejer una vuelta de un punto bajo en el primer punto y después una disminución. Durante toda la vuelta. Termino la disminución, sigue el punto bajo, después la disminución y en total nos van a quedar 8 puntos bajos. Estoy terminando la vuelta tejiendo la última disminución. Al finalizar voy a cortar este hilo, estiro aquí y ahora las siguientes vueltas serán con el mismo color que estén tejiendo la cabeza. Este hilo que corté lo voy a pasar en el punto siguiente, pero por dentro. Voy a insertar el gancho de esta forma. Voy a colocar el hilo ahí y lo paso. Solamente para ajustarlo y quede hacia adentro. Ahora con este hilo beige, o el que yo uso color crudo, lo voy a pasar en cualquiera de los puntos. O puede ser en el punto que terminaron, donde ustedes lo vean más fácil. Yo voy a tomar cualquier punto, inserto el gancho, coloco el hilo en el gancho, lo paso por ese punto, suelto la hebra pequeña, hago una cadena y voy a comenzar a tejer un punto bajo sobre cada punto. Mientras vamos tejiendo tenemos que contar que sean 8 puntos. No nos tenemos que brincar ninguno. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo el último punto en el mismo punto donde iniciamos con una cadena, que fue este. Aquí está la cadena con la que inicié. Esa cadena no cuenta, solamente para poder avanzar con este hilo. Entonces en ese mismo punto voy a terminar mi último punto, que ya sería mi punto número 8. Y en ese punto voy a colocar el marcador de puntos para saber que aquí terminarán cada una de mis vueltas. Vamos a seguir tejiendo vueltas de puntos bajos. Haremos 7 vueltas más para darle el largo a esta pieza. Y cada que vayamos avanzando una o dos filas vamos a ir rellenando poco a poco. Al terminar de tejer una pieza vamos a cortar el hilo, ya la tenemos que tener rellena esta pieza y vamos a comenzar a tejer otra exactamente igual. Cuando vayan a tejer la segunda pieza, en esta no vamos a cortar el hilo porque ya aquí vamos a unir ambas piezas y a seguir tejiendo. Ya que tenemos las dos piezas listas, vamos a tomar la segunda, donde todavía no hayamos cortado el hilo. Vamos a tomar aquí, donde nos quedamos. Este es el último punto de la última vuelta que tejí. Voy a tejer una cadena. Voy a tomar la otra pieza y la voy a unir, insertando el gancho en cualquier punto. De esta forma, y ahí mismo en este punto que acabo de tomar de esta otra pieza, vamos a tejer un punto bajo, que sería el primer punto bajo de esta pieza. Recuerden que aquí alrededor tenemos 8 puntos bajos, entonces voy a tejer un punto bajo
sobre cada punto de esta pieza y los vamos a ir contando para asegurar que sean los 8. Al terminar los 8 puntos de este lado, comencé aquí, ya le di toda la vuelta y he terminado los 8 puntos de esta pieza. He llegado aquí al centro, donde unimos con una cadena. En esa cadena voy a tejer un punto bajo para que quede justo al centro entre las dos piezas. Y después voy a tejer ahora los 8 puntos bajos de esta otra pieza. Aquí está el primero y ahí voy a comenzar. Tenemos que contarlos igual para asegurar que sean los 8 puntos. Ya tejí los 8 puntos de este lado y he llegado nuevamente aquí al centro donde está esa cadena. En esa misma también vamos a tejer un punto bajo. Ya hicimos un punto bajo de este lado. Aquí por atrás también vamos a tejer un punto bajo. Al centro. Y ahí vamos a colocar el marcador de puntos porque aquí terminarán cada una de las vueltas. En toda la vuelta nos tienen que quedar 18 puntos bajos. 8 de este lado y 8 de este lado, 16, más el que hicimos aquí al centro, 17, más el último que hicimos al centro, 18. Ahora lo que vamos a tejer son 10 vueltas de puntos bajos para darle un largo a este cuerpo. Al terminar las 10 vueltas también vamos a rellenar esta parte y ahora vamos a comenzar con las disminuciones. Vamos a tejer una vuelta de un punto bajo y una disminución, comenzando un punto bajo en el primer punto. Lo termino y enseguida sigue la disminución. Después sigue el punto bajo, después una disminución y tejeremos igual en toda la vuelta. Cuando terminemos nos van a quedar 12 puntos bajos en total. Terminamos la vuelta y ahora vamos a tejer otra vuelta exactamente igual de un punto bajo y una disminución. Y cuando terminemos nos van a quedar 8 puntos bajos en total. Al terminar la vuelta vamos a cortar este hilo y ya tenemos lista la parte del cuerpo. Llevamos el cuerpecito y la cabeza. Ahora vamos a tejer los brazos con el mismo color de hilo que hicimos la cabeza y el cuerpo. Vamos a formar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Después vamos a tejer una vuelta de 2 puntos bajos y un aumento. De este lado tengo mi primer punto disponible, voy a tejer un punto bajo en el siguiente, el segundo punto bajo y al tener listos los 2 puntos bajos en el siguiente sigue el aumento. Termino el aumento, después me quedan 2 puntos bajos disponibles, hago 1 y 2 y en el último punto que es donde está el marcador vamos a tejer el último aumento y con esto tendremos en total 8 puntos bajos. Lo siguiente que vamos a tejer son 11 vueltas completas de puntos bajos. A medida que vayamos tejiendo cada 2 o 3 vueltas vamos a ir rellenando poco a poco. Al terminar las 11 vueltas cortamos el hilo dejando una hebra un poquito larga porque con esta nos vamos a ayudar para coser esta pieza a el cuerpecito y vamos a tejer otra pieza exactamente igual. Ya tenemos el cuerpo, la cabeza y los brazos. Antes de continuar con las siguientes piezas que vamos a tejer les voy a mostrar rápidamente cómo voy a coser estas piezas o también lo pudieran dejar para el final. Primero, esta hebra que tengo aquí en el cuerpo la voy a pasar hacia uno de los puntos por la parte de atrás. Hacia donde pasé esta hebra será la parte de atrás de nuestro amigurumi y esta la parte de enfrente. Voy a colocar la cabeza justo encima. Aquí tenemos 8 puntos bajos y en el cuerpecito también tenemos 8 puntos bajos, entonces voy a ir cosiendo un punto con otro. Nos podemos ayudar a sujetar la cabeza con alfileres o yo lo que hago también es colocar en el centro el gancho hasta sacarlo por la parte de abajo y lo voy a unir a el cuerpo.
es solamente para que no se me mueva, y al final, ya cuando termine de coser la cabecita, pues lo voy a sacar por la parte de abajo. Ahora lo voy a tomar de este lado y aquí donde termina este hilo, en esta parte, a la misma altura, en la parte del cuerpo, voy a dar la primera puntada tomando el punto de esta forma de lado y voy a estirar. Después voy a tomar el punto siguiente de esta forma y voy a estirar. Después sigue un punto en la parte de abajo del cuerpo de esta forma, voy a estirar. Después sigue la puntada en la parte de la cabeza y voy a seguir igual por toda la vuelta. Al terminar de coser podemos hacer un pequeño nudito que casi no se note para que no se nos suelte esta hebra. Después, en ese mismo punto, pasar la aguja hacia el mismo punto donde tengo esta otra hebra sin que la aguja atraviese el tejido. Aquí ya voy a quitar el gancho, ya la cabeza no se mueve, lo voy a pasar hacia este punto. Y aquí donde tengo estas dos hebras haré unos pequeños nuditos para que no se me vaya a soltar tan fácil. Los voy a cortar un poco y con ayuda de mi gancho con la parte de atrás voy a empujar estos nuditos hacia adentro. Y de esta forma ya tengo la cabecita en el cuerpo. Ahora para los brazos voy a colocar uno en un lado, a la altura donde hicimos la unión de la cabeza y el cuerpo. En esa misma fila, pero por la parte de abajo, voy a comenzar a dar mis puntadas de lado a lado. Voy a tomar la parte del cuerpo de esta forma, voy a estirar y en el brazo lo voy a tomar junto. El primer punto, que tome este lado y la parte de atrás. Y en el cuerpo el siguiente punto de lado, de esta forma. Y así voy a coser por la parte de arriba. Al terminar de coser aquí por encima, ahora voy a pasar este hilo una fila abajo y voy a tomar la parte del brazo de esta forma para que quede un poquito más pegadito y no esté tan levantado. Lo voy a tomar. Después aquí en la parte de abajo me voy a bajar una fila aquí en esta parte del brazo. Después voy a esta misma altura voy a pasar mi aguja con este hilo hacia un punto por la parte de atrás sin que la aguja atraviese el tejido, para esconder esta hebra de hilo igual como lo hicimos con la hebra de la cabecita. Y voy a estirar y así es como queda este brazo. Y haré exactamente lo mismo con este otro. Ya tenemos el cuerpo listo. Yo decidí unir las piezas de una vez y no dejarlo hasta el final, porque a medida que vaya tejiendo el vestido, o ustedes cuando lo vayan tejiendo, pueden ir midiéndolo en esta parte para saber si son las medidas adecuadas o le quieren modificar algún detalle. Voy a utilizar este hilo en color azul marino y voy a comenzar tejiendo 13 cadenas. Primero hago un nudo corredizo y después las 12 cadenas. 13, perdón. 1, 2, 3, 4. Ya tengo las 13 cadenas y voy a tejer ahora puntos bajos. Me voy a brincar la primera cadena, me paso a la segunda y ahí voy a comenzar mi punto bajo. En la siguiente otro punto bajo. En total nos deben de quedar 12 puntos bajos porque vamos a tejer un punto bajo sobre cada cadena. Y la cadena, la última, pues nos la brincamos. Esa última cadena solo fue para darle altura al primer punto.
Ya tengo los 12 puntos bajos. Ahora, para la siguiente vuelta voy a levantar con una cadena, voy a girar mi trabajo y vamos a tejer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Este es el primer punto, aquí voy a tejer el primero, 1 y en el siguiente 2. Voy a tejer ahora 8 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me voy a brincar 2 puntos en los que no voy a tejer nada, 1 y 2. Me paso al siguiente y hago un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Haremos 4 puntos bajos seguidos, 1, 2, 3 y 4, uno en cada punto. Voy a levantar otra vez con 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me brinco 2 puntos en los que no voy a tejer nada, 1 y 2. Me paso al siguiente, hago un punto bajo y en el último punto, otro punto bajo. Y así es como queda nuestra segunda fila. Para la tercera fila, levanto con una cadena, giro mi trabajo y voy a tejer un punto bajo sobre cada punto disponible y un punto bajo sobre cada cadena. Aquí al inicio tengo 2 puntos, voy a tejer un punto bajo sobre cada uno, 1 y 2. Después siguen las 8 cadenas, entonces voy a tejer un punto bajo sobre cada cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya terminé los 8 puntos en estas 8 cadenas y ahora aquí al centro tengo 4 puntos. Voy a tejer un punto sobre cada uno. 1, 2, 3 y 4. Después siguen las cadenas. Voy a tejer un punto bajo sobre cada una y un punto bajo sobre los últimos 2 puntos que tenemos al final. Terminamos la fila y así es como se ve esta pieza. Ahora vamos a levantar con 2 cadenas porque ahora vamos a comenzar a tejer puntos altos. 1 y 2. Giro mi trabajo y voy a tejer un punto alto sobre cada punto. Como estas 2 cadenas salen de esta esquina, entonces aquí no vamos a comenzar a tejer los puntos altos porque estas 2 cadenas de cada vuelta nos contarán como un punto alto. Entonces se comenzará a tejer en esta parte. Aquí hago mi punto alto y voy a estar tejiendo un punto alto sobre cada punto. En total tenemos 24 puntos. Cuando terminamos la fila anterior de puntos bajos, nos quedaron 24 en total. Entonces en esta fila nos deben de seguir quedando igual 24 puntos. Ya terminé la primera fila de puntos altos. Ahora vamos a unir este lado con este otro para cerrar la parte del vestido. Aquí donde terminé mi último punto alto, voy a tomar el otro lado y donde comienza el punto alto de este otro lado, voy a unir con un punto deslizado. Voy a ubicar cuál es la fila de puntos altos y en ese punto o en esas 2 cadenas que hicimos al inicio, vamos a cerrar con un punto deslizado. De esta forma lo tomo, hago el punto deslizado, voy a levantar con 2 cadenas, 1 y 2, giro mi trabajo y voy a comenzar a tejer un punto alto sobre cada punto. Este es el primer punto, ahí voy a comenzar. En el siguiente punto, otro punto alto. Y así es como vamos a terminar esta vuelta. Aquí ya está la unión. Esta parte que dejamos abierta es para tejer las mangas más adelante. Y aquí estamos tejiendo el largo del vestido. Voy a tejer ya mi último punto alto de esta vuelta. Y para cerrar cada una de estas vueltas estaremos cerrando con punto deslizado en la segunda cadena de las que hicimos al inicio. Estas son las cadenas que hicimos al inicio. En la segunda, que es la que está arriba, voy a cerrar con punto deslizado. Siempre vamos a cerrar así las vueltas para el vestido. Vamos a levantar al iniciar con la siguiente vuelta con 2 cadenas, a girar nuestro trabajo y a comenzar la siguiente vuelta tejiendo un punto alto sobre cada punto. Vamos a tejer 4 vueltas más para
terminar con el largo del vestido. Ya terminé las vueltas de puntos altos y así es como va el vestido. Lo podemos dejar así o agregar una vuelta más que haré diferente, que será de la siguiente forma. Levanté igual con 2 cadenas como en cada vuelta y en el primer punto disponible voy a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, los dos en el mismo punto. Me voy a brincar un punto, me paso al siguiente y hago un punto deslizado. Me brinco un punto, me paso al siguiente y en ese punto voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3, los 3 en el mismo punto. Me brinco un punto, me paso al siguiente y hago un punto deslizado. Me brinco un punto, me paso al siguiente y hago 3 puntos altos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Me brinco un punto, me paso al siguiente y hago un punto deslizado. De esta forma se irán formando estas pequeñas onditas en la parte de abajo del vestido. Al terminar, hice los últimos 3 puntos altos en un punto y voy a cerrar en el último punto donde comencé con un punto deslizado. Hacemos una cadena para que no se nos vaya a soltar y ya podemos cortar este hilo. Ahora vamos a tejer las mangas. Las mangas son las que tenemos aquí a los lados. Nos van a quedar aproximadamente 12 puntos altos por cada vuelta. Si recuerdan, aquí en este arco son las cadenas que hicimos de 8 cadenas. Entonces son 8 puntos aquí aproximadamente, más 2 de aquí, 10. Uno en un lado y otro en el otro lado, 12 puntos. Aquí voy a tomar el punto que esté aquí en la parte de abajo para que todas las vueltas terminen donde mismo. Voy a colocar el hilo en el gancho. Lo voy a pasar por este punto. Levanto con 2 cadenas, 1 y 2. Y estas 2 cadenas nos cuentan como un punto. Entonces en el siguiente punto disponible voy a tejer un punto alto. En el siguiente otro punto alto. Voy a tejer por toda esta vuelta los puntos altos y nos tienen que quedar 12 aproximadamente. A mí me van a quedar 12 puntos, pero si les llega a quedar uno de más, uno de menos, no hará mucho la diferencia, pero al terminar la primera vuelta lo podemos medir en los brazos para asegurar que el ancho entre bien, para que el brazo entre bien en el ancho de la manga. Aquí voy a tejer mi punto número 12 y último. Y voy a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena de las que hice al inicio. Cierro con punto deslizado, levanto con 2 cadenas, giro mi trabajo y voy a comenzar la segunda vuelta de puntos altos. Hasta aquí podemos medir esta pieza en nuestro amigurumi para asegurar que la medida sea correcta. Con las medidas que yo les estoy pasando va a quedar bien en esto, con el mismo material que estoy utilizando, pero igual pueden medirlo para que en caso de que quieran hacer alguna modificación, pues la pueden hacer de una vez. Y en total para la manga voy a tejer 4 vueltas. Esta que ya hice es la primera, estoy haciendo la segunda y haré otras 2, serán 4 en total. Pero igual pueden hacer más o pueden hacer menos dependiendo del largo que le quieran dar a las mangas. Yo haré 4. Al terminar las mangas, algo así queda el vestido. Se ven hacia arriba, pero al momento que ya lo ponemos en el amigurumi ya quedan hacia abajo. Al final vamos a esconder las hebras de hilo pasándolas entre el tejido. Yo lo hago de esta forma sin que la aguja atraviese la parte de afuera, para que no se vea esa línea de hilo atravesada, y lo que me sobre lo voy a cortar, ajusto bien aquí y en la parte de atrás que queda abierta, aquí podemos agregar un botón y un poco de hilo para que con esto se cierre aquí la parte de atrás para que no quede completamente abierto, o también no podemos agregarle nada al final del amigurumi, queda de esta parte. Pero si no quieren que quede abierto, pueden agregarle el botón.
Lo siguiente que vamos a tejer es el cabello. Yo lo haré en color negro y comenzamos haciendo un nudo corredizo y 10 cadenas. En cada una de estas cadenas vamos a tejer 2 mechones que simularán el pelo o el cabello. Uno de este lado por cada cadena y otro de este lado igual por cada cadena. Este largo es la parte del centro de la cabecita y los mechones quedarán hacia ambos lados. Voy a colocar aquí en esta última cadena, que es la número 10, un marcador de puntos para no perderme. Solamente para cuando iniciemos con el primer mechón, ya después no vamos a utilizar el marcador. Y ahora voy a tejer 17 cadenas. Todos los mechones serán igual. 1, 2, 3, 4, 5. En la primera cadena no vamos a tejer nada, es solamente para darle altura al primer punto. Me paso a la segunda y voy a tejer un punto bajo. En la siguiente cadena otro punto bajo. En cada una de estas cadenas vamos a tejer un punto bajo. Quiere decir que cada uno de los mechones que vamos a estar tejiendo serán de 16 puntos bajos cada uno. Primero vamos a terminar este. Ya terminé los 16 puntos bajos. Estas 10 cadenas que hicimos primero son las cadenas base, donde vamos a estar cerrando cada mechón. Voy a retirar este marcador de puntos que está en la cadena base y estos 16 puntos bajos que acabo de hacer, o sea este primer mechón, lo voy a cerrar en esa cadena donde tenía el marcador. Cierro con punto deslizado. Aquí mismo voy a levantar otra vez con 17 cadenas. Me voy a brincar la primera cadena, me paso a la segunda y ahí voy a tejer un punto bajo. En la siguiente igual. En total nos tienen que quedar también 16 puntos bajos. Terminé los 16 puntos del segundo mechón. Aquí está las cadenas base. En la que esté disponible justo a un lado voy a cerrar con punto deslizado. Y ya tengo el segundo mechón. Ya cerré el mechón en la segunda cadena base. Al cerrar con punto deslizado, de aquí mismo vuelvo a levantar con 17 cadenas. Al terminarlas hago un punto bajo sobre cada uno para terminar el tercer mechón. Lo termino, cierro en la siguiente cadena con punto deslizado. Levanto otra vez 17 cadenas y así voy a seguir tejiendo hasta terminar todo este lado de mechones. Estos 16 puntos que estamos tejiendo son el largo para cada mechón. Aquí lo voy a sujetar para que lo vean. Y aproximadamente este es el largo de cada uno de los mechones. Estoy por terminar mi último mechón de un lado. Aquí está la última cadena y ahí voy a cerrar este mechón con un punto deslizado. Voy a volver a levantar con las mismas 17 cadenas. Voy a tejer un punto bajo sobre cada cadena, igual como lo hemos estado haciendo. Y este mechón que acabo de hacer ya sería parte del otro lado. Aquí es el último que tejí de uno de los lados de las cadenas y tengo 10 mechones en total. Este sería el número 11 o el primero de este lado. Aquí donde tejí este último me voy a pasar hacia esta cadena. Esta es la primera, en esta siguiente. Voy a cerrar con un punto deslizado igual y aquí va a quedar la separación de que este mechón es de un lado y este es del otro. Aquí mismo donde cerré voy a levantar con las 17 cadenas
Voy a tejer un punto bajo sobre cada cadena hasta terminar este mechón. Y voy a cerrar este mechón en el punto que esté aquí a un lado. Y de esta forma llevo el segundo o el mechón 12 que va de este lado. Conforme vayan tejiendo ahora los mechones de este lado, vamos a ir cerrando en esta parte y solo irá tomando forma de qué lado van unos mechones y de qué lado van los otros. Vamos a terminar toda la pieza. Ya estoy terminando el último mechón, el mechón número 20. Lo voy a cerrar en el último punto con un punto deslizado. Después voy a tejer una cadena para que esto no se me suelte tan fácil. Voy a cortar este hilo dejando una hebra un poquito larga para con esto ayudarme a coser los primeros mechones. Y así es como queda el cabello. Tengo 10 mechones de un lado y 10 del otro. Ahora con ayuda de alfileres lo vamos a colocar encima de la cabeza. Vamos a separarlos así como yo lo hice. 10 de un lado, 10 del otro. En medio queda una división, un apartado. Lo vamos a colocar aquí. Y nos podemos ir ayudando a colocar un mechón y alfileres solamente en la parte de arriba. Ya después colocamos los alfileres por la parte de abajo. Ya coloqué alfileres suficientes para que esto no se me vaya a mover. Coloqué otros por la parte de abajo. Y ahora, antes de coser este cabello, primero vamos a realizar un fleco o flequillo aquí en la parte de enfrente. Para esto voy a soltar los primeros 4 mechones. Y a partir de la quinta fila, contando de los ojos hacia arriba, contamos esta del centro como la primera, 2, 3, 4 y 5. Aquí, que este cabello lo alcance a tapar, y justo aquí a un lado, un poquito antes del ojo, voy a insertar el gancho de lado. Voy a tomar mi hilo negro o con el color que esté tejiendo el cabello, lo voy a pasar por este punto, suelto la hebra pequeña, la paso hacia atrás y voy a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la primera no voy a tejer nada, en la segunda voy a tejer un punto deslizado y en las siguientes 3 voy a tejer un punto bajo en cada una. 1, 2 y 3. Voy a cerrar este primer mechón del fleco justo aquí a un lado. Aquí fue donde comencé. Aquí a un ladito voy a cerrar con un punto deslizado. Aquí yo hice 4 puntos, el punto deslizado y 3 puntos bajos, y este es el largo que va a tomar. Si lo quiero más largo puedo tejer más cadenas y hacerlo, pero que el primer punto siempre sea un punto deslizado para que quede aquí en forma de pico y los demás en punto bajo, para que nos quede de esta forma. El siguiente estará muy cerca del ojo, entonces para eso mejor solamente voy a tejer 3 cadenas. 4, porque en la primera no se teje nada. En la segunda hago mi primer punto, que es el punto deslizado, y en las siguientes 2 un punto bajo en cada una. 1 y 2. Justo a un lado voy a cerrar con un punto deslizado. Y aquí tengo el segundo mechón, quedó mucho más chiquito porque no quiero que tape completamente el ojo, por eso lo hice pequeño. Y así vamos a ir tejiendo por esta orilla hasta llegar a donde el último mechón en la parte de enfrente quede justo igual que este aquí a un lado del ojo, y los podemos hacer el largo que queramos. Este lo hice de 4 puntos y este de 3. Hice 2 de 4 puntos en las orillas y 4 mechones de 3 puntos bajos
para coserlos más adelante aquí enfrente. Así es como va a quedar. Al terminar hacemos una cadena para que no se nos vaya a soltar. Cortamos este hilo dejando una hebra no muy pequeña para poder esconderla bien al final, o un poquito larga para con esta misma coser esta parte. Y listo. Todavía se ve un poquito raro, pero en cuanto comencemos ya a tejer, a coser todo lo demás, esto se verá muy diferente y cambia la forma. Coloqué un alfiler en cada uno de los mechones justo en la punta para la puntada que voy a dar con este hilo, hacerla justo arriba de ese alfiler. Voy a dar una puntada justo arriba del alfiler por cada uno de los mechones, y la puntada tiene que estar pequeñita justo aquí arriba, y de aquí me paso a el siguiente. Al terminar pasamos la aguja hacia un punto por la parte de arriba, y esta hebra la voy a pasar a donde mismo para aquí esconder estos hilos que me sobraron. Ahora voy a bajar estos dos que retiré, y aquí podemos empezar a ver si queda bien esta parte o si lo muevo más adelante. Por ejemplo, a mí me quedó aquí un espacio vacío, entonces esto lo puedo recorrer un poquito hacia adelante. Ahora sí voy a comenzar a coser. Ya coloqué nuevamente cada uno de los mechones para cubrir la parte de enfrente. Así es como queda, y esta hebra de hilo larga que tengo aquí atrás la voy a pasar hacia enfrente para comenzar mis puntadas aquí adelante. Voy a ir dando una puntada en cada uno de los mechones por la parte de arriba. Cuando termine voy a seguir abajo. Aquí, por ejemplo, tengo el primer mechón, voy a dar la primera puntada aquí arriba. Podemos colocar los alfileres aproximadamente a la altura donde queremos dar la puntada para guiarnos de ahí. Por ejemplo, aquí la voy a dar la puntada, de aquí voy a darla hacia abajo y me voy a brincar hasta el siguiente mechón. De esta forma voy a ir estirando poco a poco, y ahora de este mechón me paso al siguiente, pero la voy a hacer un poquito más abajo para poder hacer bien el movimiento de la aguja. Después aquí doy otra puntada y me paso al siguiente mechón. Y cada que vaya tejiendo uno de ellos puedo ir quitando los alfileres. Aquí ya tejí 3, de aquí me voy a pasar al siguiente, y así voy a continuar hasta dar una puntada por mechón por toda esta parte donde tengo los alfileres aquí arriba. Cuando termine, este hilo es probable que se me acabe, voy a cortar otro poco de hilo y voy a hacer lo mismo con la parte de abajo, una puntada por cada mechón, aquí aproximadamente a la altura donde tengo los alfileres de abajo. Ahora vamos a agregar unos pequeños detalles como la nariz, pestañas, y si aquí encima también se pueden realizar unas cejas. Para la nariz voy a hacer algo muy sencillo, voy a insertar la aguja por la parte de abajo y al centro entre los dos ojos vamos a dar 2 pasadas de hilo. De aquí me paso al otro lado, me regreso por donde inicié, pongo otra encima y saco el hilo por donde comencé, y al final voy a esconder estas hebras de hilo que me queden aquí abajo. Y aquí tenemos una pequeña nariz. De la misma forma que hice la nariz voy a agregar las pestañas. Ahora con un poco de rubor que uso para mis amigurumis y una brochita voy a pintar las chapitas.
Ahora con hilo rojo voy a tejer el moño. Para esto vamos a iniciar con 19 cadenas. Al terminarlas vamos a colocar nuestro dedo en la última cadena para saber que aquí vamos a comenzar a tejer y hacemos 2 cadenas más. 1 y 2. En la cadena donde tengo mi dedo, que si contamos de arriba hacia abajo es la tercera, voy a comenzar tejiendo un punto alto. En la siguiente cadena otro punto alto. Vamos a estar tejiendo un punto alto sobre cada cadena. En total nos van a quedar 19 puntos altos, más las 2 cadenas que hicimos extra, como también nos cuentan como un punto en cada una de las filas para el moño. Vamos a tener 20 puntos altos. Primero vamos a terminar esta que estamos tejiendo. Terminamos la primera fila, levanto con 2 cadenas, 1 y 2, giro mi trabajo y voy a tejer una fila de puntos altos. Voy a tejer 3 filas más. Contando las 3 que apenas vamos a tejer y la que ya tengo, van a ser 4 filas de puntos altos para el moño. Eso será el grosor del moño. Si ustedes lo quieren hacer más grueso o más delgado, pueden hacer menos filas o agregar filas para que el moño quede más grande. Ya tengo las 4 filas en total y ahora, aquí donde terminé voy a levantar con una cadena para tejer en este lado puntos bajos. Voy a tejer puntos bajos por toda la orilla, tratando de que los puntos bajos estén aproximadamente a la misma distancia, a la misma altura o de separación uno con otro. Al terminar los puntos bajos, levanto con una cadena y voy a unir esta parte con el otro lado. Voy a tomar este punto que hice aquí en la esquina, el punto en la parte de atrás, que estén a la misma distancia. Ya que tengo los dos, hago un punto bajo. Tomo este punto, tomo la parte de atrás, que esté aproximadamente a la misma distancia, y hago un punto bajo. Y de esta forma voy a unir por toda la orilla. Al terminar de unir con puntos bajos, hacemos una cadena para que no se nos vaya a soltar y dejamos una hebra larga para con esta darle forma a este moño. Aquí donde unimos con puntos bajos será la parte de atrás. Voy a colocarlo al derecho y con esta hebra de hilo vamos a dar vueltas en el centro. Esta unión la voy a dejar por atrás y con este hilo voy a comenzar a dar vueltas tomando toda la parte, que quede lo más al centro posible. Al terminar de dar todas las vueltas, aquí en la parte de atrás vamos a tomar una hebra y vamos a realizar un pequeño nudito para que esto no se nos vaya a soltar. Ajustamos bien y después escondemos esta hebra de hilo. Este moño lo pueden coser aquí en la parte de arriba o pueden tejer cadenas como lo hice yo. Hice 65 cadenas y lo voy a pasar entre el moño para poder ponérselo aquí en esta parte de arriba como si fuera diadema. Pasé las cadenas por atrás entre un punto de este lado, otro de este lado, y así ya le puedo poner yo el moño, quitárselo, y para amarrarlo lo voy a pasar entre unos mechones de cabello. Ahora con el mismo hilo que tejí los zapatos, la parte de abajo, voy a tejer la bolsa. Y comenzamos tejiendo 9 cadenas. En la primera cadena no voy a tejer nada, en la segunda voy a tejer un aumento, es decir, 2 puntos bajos en la misma cadena. Después voy a tejer 6 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3. Termino los 6 puntos y me queda una cadena. En esta última cadena vamos a tejer 3 puntos bajos, los 3 en la misma cadena. 1,
2 y 3. Estos 3 puntos bajos nos permiten dar un poquito la vuelta para seguir tejiendo en las mismas cadenas de este lado. Debo de tener aquí 7 puntos disponibles. Voy a tejer un punto bajo sobre cada uno, es decir, 7 puntos bajos en total. Estoy por tejer el último, que sería esta orilla. En ese voy a colocar el marcador de puntos para saber que ahí terminarán cada una de las vueltas, y aquí tenemos en total 18 puntos bajos. Ahora lo que haremos es tejer vueltas de puntos bajos, es decir, un punto bajo sobre cada punto. Esto será para darle un largo a la bolsa. En total vamos a tejer 6 vueltas. Al tejer las 6 vueltas nos va a quedar una pieza igual a esta para la bolsa, y vamos a tejer aquí. Voy a tejer un punto más para que me quede justo en esta orilla, que es lo que me falta para llegar aquí. Al hacerlo voy a levantar con una cadena, voy a girar mi trabajo y voy a tejer solamente 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a levantar con una cadena, voy a girar mi trabajo y voy a tejer 2 filas más, solamente en estos 7 puntos. 1, 2. En cada fila tenemos que tener los 7 puntos bajos. Ahora levanto con una cadena. Aquí en total tenemos 3 filas, 1, 2 y 3. Levanto con una cadena, giro mi trabajo y me voy a brincar el primer punto y el penúltimo para que quede un poco más pequeño aquí en la parte de arriba. Me brinco el primer punto, me paso al segundo y comienzo ahí los puntos bajos. Antes de llegar al final, cuando me resten 2 puntos, me voy a brincar el penúltimo, me paso hasta el último y ahí hago un punto bajo. Al hacerlo, hacemos una cadena para que no se nos vaya a soltar, cortamos este hilo y ahora, en esta pequeña parte que es el doblez de la bolsa, vamos a tejer puntos bajos. Voy a comenzar en esta orilla, solamente en esta parte, para tejer los puntos bajos por la orilla. Coloco el hilo en el gancho, lo paso por este punto, hago una cadena y voy a comenzar los puntos bajos para que tenga una orilla más bonita. Al terminar los puntos bajos, así es como se ve. Y ahora vamos a hacer el tirante o el cordón de la bolsa. Aquí donde terminé mi último punto bajo, voy a cerrar en esta parte de la bolsa con un punto deslizado. Y aquí mismo voy a levantar con 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí donde comencé con las cadenas voy a dar la vuelta para cerrar del otro lado, en esta parte en la orilla, con un punto deslizado, una cadena para que no se me suelte, cortamos este hilo, vamos a esconder esta hebra que nos quedó suelta. Ahora vamos a ver cómo hice la escoba. Para esto voy a utilizar un palito de madera que mide medio centímetro de grosor aproximadamente, 15 centímetros de largo, hilo en color beige, corté tiras de 7.5 centímetros de largo. Hice una mezcla de agua con pegamento para colocarle a la escoba y esta quedara un poco más firme.
Para esto necesito colocarlo sobre algo que pueda absorber esta misma agua con pegamento y un pincel para colocarlo. Cuando la escoba seque por completo, nos va a quedar algo así. Queda un poquito más firme, pero no completamente duro. Y hay que usar más agua que pegamento. Lo que vayamos a utilizar en la mezcla que yo hice fue de pegamento con agua. Tiene que ser el doble de agua a lo que utilices de pegamento, porque si queda mucho pegamento o queda muy espeso, nos va a pasar esto. Mi hilo cambió un poquito de color. Esto es porque utilicé demasiado pegamento. Y en unas partes le coloqué el pegamento directo y por eso cambió un poquito de color. Tiene que ser más agua que pegamento para que quede como este lado. Está firme y no cambió su color. Y con esto terminaríamos el tutorial. Para no hacerles el video tan largo, les voy a dejar escrito por aquí los pasos para realizar este gatito. Están muy sencillos. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.